Buenos días con todos. Somos alumnos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental que estamos llevando la maestría en gestión del mantenimiento. Nuestro curso es métodos cuantitativos para la toma de decisiones. El tema a abordar es mantenimiento centrado en la confiabilidad para mejorar la disponibilidad de la flota de equipos FMX Volvo de la empresa Straco. Los integrantes, quien les habla, René Durán Torres, José Gutiérrez González, Pedro Soto Gómez, Carlos Ramos Baltazar, Jesús Zapata Noriega y William Chunchay Guerrero. Nuestro docente es el ingeniero Freddy Vivanco Guaitará. Vamos a iniciar la exposición con la explicación del capítulo 1. Hoy en día sabemos que la industria moderna y el actual entorno competitivo exige que las empresas mejoren sus procesos para ofrecer productos y servicios de calidad. En nuestro caso, vamos a desarrollar que necesitamos mejorar el desarrollo y la gestión de mantenimiento. Es por ello que nuestro estudio se basa en realizar un análisis e investigación del problema o falla que incide más en nuestra flota, para así establecer una serie de mejoras que nos permitan optimizar nuestra gestión de mantenimiento con el objetivo principal de brindar una mejor confiabilidad y aumentar la disponibilidad de nuestros equipos. Nuestro problema general se basa en el mantenimiento preventivo de la flota, siendo uno de los principales problemas con mayor incidencia de fallos el sistema de suspensión. Es por ello que nuestra justificación de la investigación se desarrolló con el proceso del propósito de mejorar la disponibilidad de la flota. Asimismo, se identificó diferentes desviaciones dentro del proceso de mantenimiento y con este estudio se propuso diferentes alternativas que nos permitan mejorar la gestión de mantenimiento y que se vean reflejadas en el aumento de la confiabilidad y disponibilidad. Nuestra comparación del estudio se realizó entre el primer y segundo trimestre y se obtuvo una mejora significativa en el segundo trimestre del 13% de la disponibilidad. Se espera que en el tercer y cuarto trimestre este vaya en incremento, lo cual va a impactar de manera positiva en la producción y dentro de nuestro proceso de mantenimiento se va a tener un ahorro de costos como gastos innecesarios y optimización de recursos que se generaban antes de aplicar la mejora. Nuestro objetivo general es mejorar la disponibilidad de la flota FMX Volvo de la empresa Stracon mediante el cambio de sistema de suspensión con la ayuda de nuestro dealer Volvo. Los objetivos específicos: determinar el plan de mantenimiento preventivo al sistema de suspensión de la flota FMX, determinar la causa raíz de falla del sistema de suspensión, recabar información histórica de falla y gestionar a través del dealer Volvo el upgrade del sistema, realizar la evaluación de la disponibilidad y aplicar mejoras para aumentar la disponibilidad y brindar mayor confiabilidad de la flota. Doy paso a mi compañero para que continúe con la explicación. Buenas, continuando con con la explicación, para el presente estudio se ha considerado una población de 31 camiones Volvo, modelo FMX. Para la muestra, en esta oportunidad hemos considerado también los 31 camiones Volvo, dado que es una muestra que se puede evaluar. La unidad de análisis, un camión Volvo, modelo FMX. Siguiente. Siguiente. Ya. Con respecto a las variables, tenemos variables de gestión variables de disponibilidad de flota, ¿no? Donde se centra la presente trabajo de investigación, cuyos indicadores MTBF, MTTR y disponibilidad. Siguiente. El presente trabajo se basó en el tema de establecer las hipótesis. La hipótesis general es la siguiente. Con la mejora del producto, con el soporte del dealer Volvo, se consigue la optimización y mejora del plan de mantenimiento del sistema de suspensión de la flota de volquetes FMX. Con ello se consigue una mayor confiabilidad y por ende se mejora la disponibilidad de los equipos. Siguiente. Con respecto a las dimensiones que se han usado al presente estudio, como mencionamos, D1, confiabilidad de tiempo de medio entre fallas, MTBF; D2, mantenibilidad, tiempo medio entre reparación, también conocido como MTTR; y disponibilidad de equipos. Estos tres indicadores
se han analizado a un nivel cuantitativo con el software SPSS. Siguiente. Con respecto a las variables cualitativas, se tiene 31 camiones de marca Volvo, modelo FMX 500, 8x4, siendo las variables cualitativas más representativas para nuestro análisis estadístico descriptivo, dos, las cuales son estado y año. Siguiente. Bueno, en la siguiente imagen se ve los 31 camiones del análisis, se muestra los años de cada camión y se muestra la marca, ¿no? En este caso todos son Volvo, ¿no? Y el estado, muy importante, ¿no? Estado inoperativo u operativo. Siguiente. Ahora se va a proceder a analizar unos gráficos y tablas estadísticas de univariado y bivariado. Siguiente. Como gráfico univariado se ha representado los años de los camiones Volvo, ¿no? Donde se evidencia que el año 2019 representa el porcentaje de mayor cantidad de equipos en ese año, ¿no? El 2019. Como gráfico estadístico bivariado, se realizó el análisis de estado, ¿no? Inoperativo u operativo para cada año. Se puede evidenciar en la gráfica derecha que en el año 2021, reciente, todos los camiones están operativos, en comparación con el año 2015 y 2019, que ya se tiene camiones inoperativos y operativos. Siguiente. Como se mencionó, ahí están los valores porcentuales, ¿no? Camiones del año 2015 representan el 32.26%. Los camiones del año 2019 representan el 35.48%. Siguiente. Eh, un análisis muy importante es la prueba chi cuadrado. En este caso se hizo la prueba chi cuadrado de Pearson mediante el software SPS, donde se obtuvo un valor de 0.168. Se ha establecido las hipótesis nula, no existe relación entre las variables categóricas, estado y año, las variables son independientes, ¿no? La hipótesis alterna, sí existe relación entre las variables categóricas. Como se evidencia en la imagen, el valor de chi cuadrado salió 0.168, la cual aplicando la regla de oro 0.05, se evidencia que este valor 0.168 es mayor que 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe relación entre las variables de estado y año, ambas son variables independientes. Siguiente. Doy mi paso a mi compañero para continuar con la exposición. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, continuando con la exposición, eh, vamos a continuar viendo las variables cuantitativas que corresponde a todo nuestro sistema de estudio, ¿no? De las cuales, de los 31 camiones de la marca Volvo, modelo FMX, tenemos que las variables cuantitativas hemos tomado como referencia el MTBF, el MTTR y la disponibilidad. Siguiente, por favor. Dentro de ellas, nosotros hemos representado el cuadro de datos estadísticos de todo nuestra data que se ha podido recolectar, de las cuales hemos enumerado cada camión por código de SAT, indicando todo el promedio de la MTBF, promedio de la MTTR, el promedio de disponibilidad del primer trimestre, que lo tenemos marcado con color rojo, y el promedio MTBF, el promedio MTTR y la disponibilidad del segundo trimestre, he marcado con azul, que corresponde al estudio después. Siguiente, por favor.
Acá tenemos la segunda parte que es el resultado, ¿no? Del cuadro total. Eh, Ahorita mostramos lo que es las tablas y gráficos estadísticos de la disponibilidad antes versus la disponibilidad después. Como podemos apreciar en los cuadros de la izquierda, enmarcados con rojo, tenemos todos los datos estadísticos que nos logró proporcionar el programa SPTT, donde tenemos datos como la media, la mediana, la varianza y la simétrica, ¿no? Igualmente, en el cuadro remarcado de azul, tenemos todos los datos proporcionados del segundo trimestre de los resultados después. En la margen derecha, haciendo ya el comparativo de estos dos datos, eh, podemos apreciar que en nuestra variable de Shapiro tenemos con el primer trimestre de antes, tenemos un valor de 0.300 y con nuestro Shapiro de la disponibilidad del segundo trimestre después, tenemos un valor de menor a 0.01. Siguiente, por favor. Teniendo ya la visualización de los gráficos, nosotros hicimos una interpretación de acuerdo a la disponibilidad antes versus después, de la cual se pudo reflejar en las gráficas que entre la disponibilidad mayor, la disponibilidad promedio mayor de los dos comparativos que se ha hecho, lo obtiene el segundo trimestre después, con un porcentaje de 99.62%, de la cual, como hipótesis nula, nosotros recabamos que tenemos una normalidad y como una hipótesis alterna no sigue siendo normal o una normalidad. Indicado por el cuadro anterior, nuestro valor de medición de Shapiro, nuestro p-valor, y aplicando un nivel de significancia de 0.05, tenemos que nuestro p-valor, de acuerdo a nuestro cuadro, es menor a 0.01, siendo como resultado, si fuese nuestro p-valor menor a 0.05, es aceptable la hipótesis alterna. Pero si es mayor o igual a 0.05, se acepta la hipótesis nula. Pero en nuestro caso, como nuestro p-valor es 0.001, siendo menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna. En conclusión, no sigue en nuestros datos recabados, no sigue una normalidad entre las variables de disponibilidad antes versus la disponibilidad después. Siguiente, por favor. Acá tenemos el cuadro estadístico donde ya reflejamos la disponibilidad antes versus la disponibilidad después, donde podemos apreciar la mediana, en la figura izquierda que tenemos la disponibilidad del primer trimestre antes, tenemos una mediana de 97.72%. En nuestro lado derecho podemos observar de que en la disponibilidad del segundo trimestre después tenemos una media de 99.62%, de la cual ese 3% aproximadamente hace esa diferencia de mejora de los resultados que nos brindó el segundo trimestre. Según la evaluación de significancia de Shapiro, los datos del primer trimestre no presentan una distribución normalizada. En cambio, según la evaluación de la significancia de Shapiro de los datos del segundo trimestre, presentan una distribución normalizada. Segundo, seguimos al siguiente, por favor. Bien,
Prosiguiendo con las tablas y gráficos estadísticos, tenemos ahora la evaluación entre tiempos medios, entre fallas, bueno, el antes con el después, ¿no? Aquí hemos hecho un análisis también a través del programa SPS, en el cual tenemos los siguientes resultados. Como mediana, en el primer trimestre tenemos el de 158.95 a comparación con el segundo trimestre, que es de 177, ¿no? Ahí vemos una diferencia que en los resultados vamos a poder diferenciar e interpretar lo que nos quiere decir esto. La significancia en la prueba de Shapiro, como pueden ver en la gráfica derecha, tenemos que es menor a 0.01. Y de igual forma en el trimestre después, ¿no? Ahí tenemos las dos significancias. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva para seguir viendo el análisis. Bien, en la interpretación tenemos en dos hipótesis, ¿no? La nula y la alterna. En la nula tenemos que los datos siguen una normalidad, como estábamos viendo también en la prueba que mencionaba el compañero Jesús, con la disponibilidad. Y en la alterna, los datos no siguen una normalidad. En nuestro caso, como ya vimos en el anterior gráfico, nuestro p-valor es mucho menor a 0.001. ¿Qué quiere decir? Que si lo comparamos con la significancia que nos da la teoría de 0.05 y que es lo que se aplica normalmente en cualquier estudio, podemos definir que se acepta la hipótesis alterna y estamos rechazando la nula, ¿no? Que nos dice que sí una normalidad. En nuestro caso, no tenemos una normalidad entre el antes y después. Y esto tiene sentido porque lo que queremos es alejar nuestro tiempo medio entre fallas antes. Queremos alejarlo para mejorar, ¿no? Entonces, tiene sentido que no tenga una normalidad porque nos estamos alejando al mejorar a un 98, 97%. Nuestra disponibilidad que antes era mucho menor. Proseguimos, por favor. De igual forma, tenemos el tiempo medio entre fallas antes versus después. Los gráficos, ahí también vemos, ¿no? En la gráfica de la izquierda, una simetría si graficamos la prueba. Y en la imagen derecha podemos ver que nuestra línea, si trazamos, va a tender hacia la derecha. Esto quiere decir que a partir de nuestra media tenemos mucho más datos mayor a la media. Entonces, esto también es favorable para nosotros porque quiere decir que estamos mejorando el indicador que queremos hacer. Avanzamos, por favor. El tiempo medio entre reparación, del mismo modo, tenemos una significancia de 0.191 en el primer trimestre y una significancia de menor a 0.01 en el segundo trimestre. Esto lo vamos a evaluar en la siguiente diapositiva. De igual forma, dicen, ¿no? Existe el total de muestra 3.56 puntos de MTTR en horas año con promedio mayor. Entonces, nuestra hipótesis nula igual nos menciona una normalidad y la alterna que no tiene una normalidad. Nuestro p-valor es menor a 0.01, que quiere decir que es menor a la significancia establecida. Y de igual forma tenemos y encontramos que no seguimos una normalidad entre ambos tiempos, ¿no? Entre el primer trimestre y el segundo trimestre. Siguiente, por favor. Ahí tenemos los gráficos, de igual forma. En este caso, si podemos diferenciar, tenemos una simetría en el antes, y eso es lo que no queremos porque tenemos, digamos, mayores datos en la media, y esto quiere decir que hay mayores tiempos de reparación, ¿no? Todo lo contrario pasa en la gráfica de la derecha, que si vemos nuestros datos tienden a la izquierda, esto quiere decir que es menor a la media. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos menores tiempos de paros de reparación, y eso es favorable también para nuestra evaluación. Siguiente, por favor. Tenemos la disponibilidad antes, ya viendo las medidas de tendencia central entre media, mediana y moda. Nuestra media en un antes es el 97% de disponibilidad, el que más se repite. La mediana un 97% de igual forma y la moda 97% igual. Ahora lo vamos a comparar con la disponibilidad de después. Bueno, antes de ver lo del segundo trimestre, vemos lo que les decía, ¿no? Media 97.72
mediana y moda. Avanzamos, por favor. Y el después, ¿no? Acá tenemos una media ya mucho mayor que es el 99, que también claramente estamos subiendo en 2 puntos porcentuales en esta medida, ¿no? En esta tendencia, que también es favorable para nosotros. De igual forma en la mediana y en la moda, que tenemos un 100%. Y la gráfica también podemos ver, ¿no? Que tiende hacia la derecha. Acá están los datos que ya se mencionó con la gráfica. Pasamos, por favor. Y acá tenemos las medidas de dispersión entre varianza, desviación estándar, ¿no? Y el coeficiente. Bien sabemos que las medidas de dispersión, tales como la desviación estándar, nos indican qué tan dispersos están nuestros datos con respecto a la media, ¿no? Entonces, ¿qué tan dispersos están la disponibilidad antes nuestros datos? Vemos que la variancia es un 0,74, ¿no? Pasamos al siguiente para ver la interpretación. La varianza 0,74, que es la medida de disponibilidad de tendencia de nuestros volquetes FMX, igual a desviación estándar 0,86 y nuestro coeficiente de variabilidad de 0,88. Ahora, si lo comparamos con el después, vamos a ver un cambio notorio. Pasamos, por favor. El después, aquí ya tenemos una variancia de 0,32, que quiere decir que a comparación del 0,74 que teníamos antes, ha mejorado bastante nuestra dispersión de los datos. O sea, ya no se dispersan tanto con respecto a la mediana, más bien se están apegando y acogiendo a nuestra mediana, que es el 99 que vimos. Y también es favorable para nosotros. Ya no tenemos datos menores a los 90%, 91%, nuestra disponibilidad, todo lo contrario, ha subido. De igual forma, se evalúa la desviación estándar, que ha bajado a 0,57, y nuestro coeficiente de variabilidad en 0,57, que notoriamente las medidas que hemos tomado, como el cambio de suspensión, han favorecido bastante a nuestro mantenimiento y a la disponibilidad y confiabilidad que tiene nuestra flota de vehículos. Doy pase en el capítulo 4, mi compañero. Continuando con, continuando con la exposición, continuamos con el capítulo 4, que se ha hecho el análisis estadístico de inferencial. En este caso, los intervalos de confianza y prueba de hipótesis para una población lo hemos determinado en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen nosotros podemos apreciar eh, los valores que tenemos de la prueba de una muestra, donde nos determina nuestro P valor o P factor eh, es menor a 0,01. En nuestra prueba de muestras independientes eh, tenemos también los valores de menor a 0,01. Siguiente, por favor. Acá nosotros tenemos ya la interpretación eh, de los intervalos de confianza, de la cual en el paso 1 nosotros tenemos la hipótesis nula como la disponibilidad antes siendo igual a la disponibilidad después. Y en nuestra hipótesis alterna, la disponibilidad antes va a ser diferente a la disponibilidad después. Entonces, como resultado, tenemos que nuestro cofactor siendo menor a 0,01 y esto menor a 0,05, se acepta la hipótesis alterna. Y como interpretación, la disponibilidad antes y después son diferentes. En el paso 2 tenemos nuestra A igualada a 0,05. En conclusión, con la imagen anterior, como el intervalo se encuentra entre de menos a menos, entonces la disponibilidad resulta ser mayor.
doy pase a mi compañero para que continúe con el siguiente capítulo. Gracias. Bueno, en el capítulo 5 vamos a presentar los gráficos de control. Vamos a empezar con el gráfico de control promedio de la disponibilidad del primer trimestre antes. Como se puede observar en el gráfico, la curva de los resultados varía en forma aleatoria dentro del límite superior de 129.6% e inferior de 37.5%. Con ello podemos afirmar que nuestros resultados están bajo control, pero no son los óptimos, porque tenemos mucha variabilidad. También observamos una ligera tendencia negativa. Con ello podemos decir que la disponibilidad podría empeorar en el futuro. El promedio de la disponibilidad en el gráfico de control es de 83.5 y lo que se busca es mejorar. Siguiente, gracias. Ahora presentamos el gráfico de control promedio de la disponibilidad del primer trimestre después. Como se observa en el gráfico, la curva de los resultados varía en forma aleatoria dentro del límite superior de 103.6 por 5 e inferior de 88.89%. Con ello podemos afirmar que nuestros resultados están bajo control y no son tan variables. También observamos que la amplitud de los límites de control disminuyó. Con ello podemos decir que la disponibilidad es más estable después de aplicar la mejora. El promedio de la disponibilidad en el gráfico de control es de 96.27%. Ahora doy pase a mi compañero para que explique el capítulo 6. Buenos días con todos. Continuando con la exposición, en esta oportunidad vamos a presentar la discusión de los resultados. Todo esto se ha dado en base a nuestros objetivos y podemos determinar lo siguiente. Nosotros buscamos encontrar la causa raíz de los problemas. Para ello, hemos recolectado información del primer trimestre, en la cual se logró formar un 96.27% de disponibilidad con la mejor propuesta. A su vez, vamos a concordar con Carpio en su tesis de 2016, en la cual indica que se necesita recolección de datos para poder establecer estas medidas, tanto como nosotros hemos presentado el primer trimestre como para después obtener el segundo trimestre. Siguiente, por favor. Siguiente. Correcto. Nosotros estamos determinando un plan de mantenimiento preventivo, en la cual nuestro índice de disponibilidad es un 96.27. Significa que la gestión que se está realizando es bastante aceptable y que al pasar el tiempo, en los siguientes trimestres vamos a obtener mejores resultados. Concordamos, perdón, estamos repitiendo la misma diapositiva al parecer. Pasamos a la siguiente, por favor. Esa es otra. Regresamos, por favor. Ya, pasa a la siguiente. Está bien la siguiente. Ok. Otro de nuestros objetivos, pues, es la recopilación de datos de la flota de camiones y nos hemos basado netamente a trabajar con las rutas de trabajo, las cuales nos han generado datos para obtener la disponibilidad de nuestra flota. En ello hemos podido reconocer e identificar el componente que vamos a sustituir. De la misma forma, según Arata y Forlaneto en el año 2005 en sus tesis, señalan que los indicadores de mantenimiento son instrumentos que dan a conocer las condiciones de la operación de sus equipos. Entonces, con ello coincidimos de que para esto, de esta recolección de datos,
vamos a obtener lo que es el MTBF y el MTTR para hallar la disponibilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, otro de nuestros objetivos es que el programa de mantenimiento central a la confiabilidad está orientado a prevenir modos de fallas, los cuales se pueden presentar en el equipo y puede perjudicar la actividad, ¿no? Las actividades de producción. Coincidimos con Mora en el año 2009, donde señala que los modos de falla son los que causan el estado de falla del equipo y que inciden, perdón, indirectamente para que estos eventos ocurran. Siguiente. Pasamos a las conclusiones y recomendaciones. Podemos concluir que después del segundo trimestre aplicada la mejora, se ha obtenido una mejor disponibilidad en la flota de camiones de la empresa Stracon. Asimismo, tras aplicar los análisis de criticidad, hemos determinado que los equipos críticos o los equipos que más fallas presentan son los equipos del año 2015, ¿no? Que están identificados y que nuestros compañeros no han presentado, lo han sustentado líneas arriba. Siguiente, por favor. Hemos determinamos que la causa raíz de las fallas constantes es un proceso crucial para poder solucionar los problemas de manera efectiva y prevenir futuros fallos. Asimismo, hemos definido que la falta de mantenimiento adecuado y el desgaste en el sistema de suspensión conlleva a la ruptura de hojas del sistema de suspensión, tanto delanteros como posteriores, ¿no? Estos comprometen a otros periféricos, lo que van a agravar la situación del equipo. En la evaluación de disponibilidad de la flota de equipos, es un proceso crítico, el cual nos va a permitir, a través de una buena identificación, garantizar, ¿no?, un funcionamiento eficiente y confiable posterior a su reparación. Para ello, la importancia de identificar los puntos a solucionar dentro de este sistema, ¿no?, que vienen a ser netamente los muelles en este caso. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a las referencias. Tomamos como referencias que el programa de mantenimiento central de confiabilidad está orientado a prevenir los modos de falla. Siguiente, por favor. Bueno, en este capítulo podemos presentar, hemos tomado varios autores, en la cual hemos obtenido los datos, en la cual hemos encontrado coincidencias para realizar nuestro proyecto, ¿no? Con esto podemos determinar de que nuestros resultados han sido factibles. Hemos obtenido una mejora en disponibilidad cerca de un 13% del estado inicial y que posteriormente vamos a obtener mejoras y vamos a estar realizando posibles cambios para que este proyecto sea eh, de mayor efectividad, ¿no?, obteniendo un mayor porcentaje de disponibilidad. En este caso, en este punto, damos por concluida la sustentación. Esperemos que sea de su agrado y muchas gracias.